Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos piden utilizar el resultado del teorema de valor medio para encontrar un valor, ¿no? Por donde pase una recta paralela a la recta secante que une los extremos del intervalo dado. ¿De acuerdo? Entonces, en el intervalo de 0 a 2, en el intervalo donde x pertenece de 0 a 2, esta función es derivable y continua, ¿no? Por ser una función polinómica. O sea, cumple los requisitos para aplicar el teorema del valor medio. Entonces, ¿qué nos dice el valor qué nos dice el teorema del valor medio? El teorema del valor medio nos dice que existe un C que pertenece al intervalo, ¿no? A, B, tal que, ¿no? La derivada de f de C es igual a la pendiente de la recta tangente, o sea, f de B menos f de A sobre B menos A. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito estos valores, ¿no? Entonces, primero necesito cuánto vale f de B. ¿Cuánto vale f de A? ¿Correcto? Entonces, f de B sería 2 al cubo menos 2, o sea, 8 menos 2 sería 6. Y de 0 sería 0 al cubo menos 0, o sea, 0. ¿Correcto? Muy bien. Luego la derivada de la función para x sería 3x cuadrado menos 1, ¿verdad? ¿Ok? Entonces estos valores son necesarios para aplicar el teorema del valor medio. ¿Correcto? El teorema del valor medio. ¿Está bien? ¿Ok? Bien. Y acá tenemos la derivada. Entonces reemplazando para hallar c, decimos entonces f' de c va a ser igual a f de b, que es f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0. Y f de c sería 3c al cuadrado menos 1 igual a f de 2 es 6 menos 0 sobre 2 menos 0, que es 2, ¿no? Entonces tendríamos que 3c al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 6 menos 0 es 6, entre 2, 3, ¿verdad? Entonces sería 3c al cuadrado, 3c al cuadrado menos 4 va a ser igual a 0. Entonces lo que hacemos es factorizar, ¿no? Factorizamos y entonces tendríamos raíz de 3c más 2 por raíz de 3c menos 2 igual a 0. Por lo tanto, estos valores de c serían, ¿no? Menos 2 raíz de 3 sobre 3 o c igual 2, ¿no? Raíz de 3 sobre 3. Ahora, estos dos valores tienen que estar dentro del intervalo, ¿no? De 0 a 2 según el problema. De 0 a 2. Entonces, de 0 a 2, este no juega. Este no pertenece a ese intervalo. Este valor no pertenece al intervalo. El segundo pertenece al intervalo. 2 raíz de 3 es más o menos 3.4, entre 3, sí, ¿no? Es 1 punto y algo. Entonces, ese es el valor de C. Ese valor de C sí pertenece al intervalo dado, ¿no? Entonces, 2 raíz de 3 sobre 3 sí pertenece al intervalo de 0 a 2, ¿no? De 0 a 2. De 0 a 2. Y entonces cumple que la tangente que pasa por este punto, por el punto 2 raíz de 3 sobre 3, coma, al reemplazarlo sería 4 por 3, 12, 12, ¿no? 12 por 2, 24 raíz de 3. A ver, vamos a calcularlo, ¿ya? Vamos a hallar f de 2 raíz de 3 sobre 3. O 2 sobre raíz de 3, que es lo mismo, ¿no? De repente se nos facilita así, más fácil. Veamos. Sería 2 sobre raíz de 3 al cubo menos 2 sobre raíz de 3. A ver. Esto sería 2 al cubo, 8. Raíz de 3 al cubo sería 3 raíz de 3, ¿verdad? Menos 2 sobre raíz de 3. ¿Correcto? Entonces a esto lo podemos multiplicar por 3, para que sean homogéneos. Entonces sería 8 menos 6, sería 2, ¿no es cierto? Sobre 3 raíz de 3. Lo racionalizamos.
Entonces esto sería 2 raíz de 3 sobre 3 por 3, 9, ¿no? Ese sería el valor de y. Ese sería f de 2 sobre raíz de 3. Pero bueno, el problema ya lo hemos terminado, por si acaso, ¿no? Porque nos pedían hallar el valor de c, y el valor de c es este, ¿no? El valor de c es este, que pertenece a ese intervalo, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo ahorita es hallar las coordenadas de ese punto, que sería entonces 2 raíz de 3 sobre 9. Entonces, por ese punto pasa la recta tangente, ¿no? Pasa la recta tangente, que a su vez, ¿no? Esta recta tangente es paralela a la recta secante que contiene a los extremos, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta entonces. ¿Está bien? Listo. Eso es todo.